Tras recibir en 2023 el Premio Nacional de Literatura Asturiana na súa tercera edición, la escritora asoleya unha escolleta de poemes nos que les alcordances de infancia conviven con la verdad inapelable de la muerte. Lo verdadero é un libro de 32 poemas, la mesma edad que tenía mi madre cuando nací yo, y la versificación non é rígida, xoga con os versos libres, con versos de arte menor, de arte mayor, y lo que tamén pode ser algo que al lector lle extrañe é que non hai pautes non hai pautes para les pauses, é dicir, que non hai puntuación. Nada máis están funcionando les pauses versales e a veces dos espacios con la intención no de un esnoísmo, sino y era como que los poemas me lo iban pidiendo, o sea, para que respiren a lo largo de la página y a lo largo del libro. La esencia del libro podría decirse que lle un repaso a lo largo de la vida, con referencias a la infancia hasta, bueno, falase de la pandemia y de años posteriores. Lo novedoso también en la obra es que la voz lírica y lo poético es de una persona muerta. La muerte sería posiblemente una de las primeras realidades de lo verdadero. En el título, que es simbólico, hay mucho simbolismo en el libro, una de las acepciones de lo verdadero y de lo real, la muerte y el real, y también quise dar matices de inocencia, de pureza, pensando en lo importante que era lo verdadero, la verdad, ya cuando éramos críos. En el poema 17, que tiene el título también del libro, Lo verdadero, que refrenda el valor del título y además juega con otros dos símbolos que creo que son muy importantes para entender el poemario entero. Los símbolos son la nieve, que pienso que tiene mucha fuerza, porque la nieve y la corza ferida. La corza en sí tiene el significado de pureza, la nieve también lo tiene, pero también esas dos palabras tienen otros significados. La nieve puede tener también lo de la transformación, lo de la resurrección. Por resurrección, en fin, entiéndase como que quiera el lector. Y también la corza ferida también tiene un significado de necesidad de perfección. O sea, la corza puede ser la perfección, la pureza, pero si está ferida, por esa ferida, pues entra en la contaminación.
La circularidade da que falaba creo que foi desarrollándose de unha forma inconsciente. Conforme iba traballando en el poemario, o sea, estaba viendo que se iba desarrollando así, ¿no? Como desde la muerte, el inicio y otra vez la muerte. Hay un diálogo entre el principio y el fin, entre el alfa y el omega, del primer poema y del último. Los dos dialogan. Y pues, el primero abre con la muerte y el segundo, el último, cierra también con la muerte.